Nos vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2 y versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Siempre que sobre todo en las cartas, ¿no? ¿Por qué Pablo escribe a la iglesia en Filipos y les dice, dejar de miraros a vosotros mismos y mirar a los demás? Porque yo entiendo que había cierta tendencia al egoísmo, a lo propio, a lo mío, ¿no? Esa frase de que hay de lo mío, ¿no? Y eso tiene que ver con la naturaleza caída. La gran rebelión de Satanás fue que él decía, yo me merezco el puesto de Jesús. Dice, es posible que te lo merezcas, pero no es tuyo. No es cuestión de méritos. Sobre todo, y a veces me he encontrado en la comunidad, ¿no? Gente que han nombrado a otros en autoridad y se han sentido mal. Yo era el elegido. Alégrate con la bendición del otro y ayúdale, ¿no? Es decir, y tantas veces, a veces yo me pregunto, ¿por qué viene la gente a la iglesia? ¿Por qué viene la gente al culto? ¿Por qué viene la gente a comunidad? Muchas veces para ser bendecido. Y alguna vez he preguntado, ¿quién ha venido hoy para recibir la bendición de Dios? ¡Ah! Erróneo, respuesta falsa. Eso quiere decir que estás viviendo en un estadio de maldición, porque necesitas ser bendecido. ¡Ah! No me mires raro. Si vivimos en la condición en que Dios nos quiere, vamos a estar en un ambiente de bendición personal. Hay que traer la bendición de Dios desde casa y no depender de, es decir, ser sanguijuelas espirituales, a chupar de la bendición de los demás. Eso tiene que ver con una falta de comunión personal con Dios. Y cuando alguien está en esa actitud, y es una actitud muy común, es decir, nos pasa a todos, es que uno no tiene lo que tiene que tener de Dios para poder estar mirando a los demás. Venía de camino y en la radio estaba hablando una mujer que es actriz y dijo, en un momento dado he renunciado a todo para cuidar a mi madre. ¿Y eso cómo se consigue? Eso tiene solamente un cauce, que es el amor. ¿Y el amor qué hace? Mira hacia los demás, no hacia uno mismo. Y esa es la esencia de Dios. Y cuando alguien es transformado por Dios, no está mirando a sí mismo, sino que mira hacia los demás. Y un hijo de Dios es aquel que ha sido transformado y se parece cada vez más a Dios. Y de eso se trata, ¿verdad? De que seamos así. De que podamos, en lugar de mirar, es decir, actuar por envidia, por contienda, por actuar por el estómago, por el vientre, o actuar por medio del amor de Dios que hace que te olvides de ti y mires hacia los demás. Es verdad que a veces tenemos destellos de eso también, pero qué bueno que abunde la actitud de decir, ¿cómo está mi hermano? Ya, ¿y quién se va a ocupar de mí si yo me preocupo de los demás? Bueno, si fluye en nosotros ese espíritu, vamos a estar todos preocupándonos los unos de los otros. ¡Qué bendición! Yo me acuerdo cuando yo decidí dejar mi trabajo secular y servir a tiempo completo, que a mi madre yo defendía mi decisión diciendo, voy a tener 40 personas trabajando para mí. Yo voy a trabajar para ellos, pero no me preocupa porque va a haber mucha gente que va a estar preocupada de mí.
Y ese es el vínculo perfecto que pueda haber en medio nuestro. Y es lo que tenemos que anhelar que haya en nuestros corazones. Que fluya de nosotros la actitud de entrega y de servicio a los demás. No sé si alguien dice amén. Por lo menos anhelarlo. Y cuando hay otra situación diferente, digamos, tengo que salir de esa posición. ¿Dónde nos toma ventaja el enemigo? En lo nuestro. ¿Verdad? Ya, pero si yo pierdo esto, y te pone en alerta porque dices, fíjate, y puedes perder lo que tienes, y bueno, ese tipo de actitudes, ¿no? ¿Dónde toma ventaja el enemigo? En esa situación en la que tú estás en medio, en lugar de que sean los demás los que estén en medio de tu corazón. Un poco más adelante, también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz. Dice, no, ahora hay persecución a los cristianos, tal, no sé qué, queman iglesias. Y si tú llevas una cruz en la camisa, te puedes tener un problema de violencia. No está hablando de eso. No es una guerra de religiones, perdona. Los enemigos de la cruz muchas veces están dentro de la iglesia. Porque Jesús dijo que sus discípulos iban a agarrar cada día su cruz y seguirle. ¿Y la cruz para qué sirve? ¿Alguien me ayuda? ¿Para qué sirve la cruz? Para morir, ¿no? Para que te maten. La cruz es el lugar de la muerte que Jesús eligió voluntariamente y que llamó a sus discípulos a hacer lo mismo. ¿De la muerte a qué? Al ego, a yo mismo, ¿verdad? Y el enemigo de la cruz es aquel que se quiere escaquear. Y el camino que Dios nos ha dado es el camino. ¿Por qué? Es el camino de la naturaleza que ama, que está dispuesta a perder para que otros ganen. Como dice ese texto, ¿verdad? Siendo pobres, enriqueciendo a muchos. Yo sé que el mundo es incapaz de entender eso, pero también en la iglesia hay muchos que son incapaces. De hecho, muchos cristianos quieren vivir en la alabanza, en la adoración, en el lugar de la protección de Dios. Y qué bueno ese tiempo que nos fortalece, pero luego el Señor, ¿qué hace? Va a Pedro y le dice, Pedro, ven un momento, ¿me amas? Pues vete a echar una mano a los demás. Es decir, preocúpate de los otros. Por 3 veces la indicación de Jesús a Pedro fue, deja de mirarte a ti mismo, incluso a tu sensación de condenación y de fracaso. Y si me amas, sal fuera y bendice y ayuda a los demás. Porque eso demostrará que en ti hay un espíritu diferente, una actitud distinta a la que tiene el mundo. Dice, cuyo Dios es su vientre. Su vientre. El vientre es el centro neurálgico del cuerpo humano, ¿verdad? Todos queremos llenar el buche, ¿verdad?
tener el estómago lleno. Y cuando nos falta, ¡ah! Y nuestro Dios no puede ser nuestro vientre. Jesús tuvo esa pelea con sus discípulos, ¿no? Que, oye, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a estar? Y el Señor les dijo, ¿por qué os preocupáis de esas cosas? Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y cuando estamos dependiendo de Él, ¿sabes cuál es el problema? Que no cubre nuestras necesidades. Nos da en demasía, demasiado, mucho más de lo que necesitamos. Bueno, un par de amén, entre dientes, bueno, si lo pones así, amén, ¿no? Es verdad, esa es la realidad. Cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Y Dios nos está llamando a aprovechar el tiempo que tenemos en este mundo para glorificarle con nuestras vidas. Y traer el reino de Dios aquí. Yo no sé si tú has orado hoy, Señor, venga a tu reino. Y cuando oramos así muchas veces estamos pensando, bueno, yo sé que en el cielo no falta nada, hay paz, no hay enfermedades, no hay problemas. Y lo que el Señor dice, no, yo lo que quiero es que manifestéis mi reino en medio de un mundo de tinieblas en el que la gente no tiene esperanza ni tiene luz, en el que vosotros podéis transmitir la bendición de Dios, la realidad del amor de Dios hacia sus vidas. Y Dios se ha limitado a que seamos nosotros quienes transmitamos eso, pero no de una forma teórica en el aire, sino de una forma real en el día a día, en nuestras vidas. Pero cuando hay egoísmo, no generamos reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de amor, de servicio, de entrega y de preocupación por los demás más que por uno mismo. Y ese es el reino que Dios quiere que se establezca entre nosotros. Y eso debería estar en la Iglesia funcionando. Yo no sé si aquí está así, pero debería estar funcionando de esa manera porque sale de dentro del corazón de los renacidos que quieren ser, como dijo Jesús a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. La fuente da, el sumidero recoge, ¿verdad? Fuente o sumidero. Y pensando en tu vientre o pensando en los demás. Me llama la atención en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y me llama la atención especialmente la frase, alzad vuestros ojos. Cuando alguien está mirando a su ombligo, no ve nada más. Y el Señor dice, ¿por qué no levantas la vista? Antes nos dijeron, saluda a la persona que está al lado tuyo. ¿Por qué no te preocupas de quién está a tu lado en lugar de preocuparte de ti? ¿Verdad? Porque es un buen negocio. ¿No? Si yo me preocupo de los demás se preocupan de mí. Es un buen negocio. Más bendición. Y qué bueno que ese sea el espíritu que fluya entre nosotros. Así que alza tu mirada y mira a los demás. Ayer, como nos han dicho, estuvimos en una boda. Había una zona de sombra, es como en la plaza de toros.
¿Qué zona es más cara? ¿La de sombra o la de sol? La de sombra, ¿no? Hay zona de sombra, sol y sol. La zona de sombra es la más cara. Y a mí siempre me ha llamado la atención, bueno, esta vez estuvieron los familiares, me parece correcto, pero había una zona donde daba el sol más de lleno y ahí no había nadie. Bueno, nadie, estábamos algunos, pero de entrada voluntariamente nadie se quería poner allá. Pues Dios quiere que te pongas en el sitio más complicado para que la gracia de Dios sea más fuerte en tu vida. Amén. Y si no llega para todos, te quedas tú atrás y que los demás disfruten. Y te gozas de ver cómo otros disfrutan mientras tú no tienes. Seguramente que alguien vendrá después y te dará bendición para ti también. Amén. Aunque no lo hagas por eso, pero qué bueno que alces tus ojos y digas, ¿qué necesidad hay por ahí? ¿Puedo yo aportar? ¿O ande yo caliente? Y ríase la gente. ¿Cuál de los dos es el que tú quieres ser, ¿no? En Lucas 17, versículo 33, es uno de los principios de enseñanza de Jesús y de los que son las frases contradictorias, ¿no? El que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Incongruencia racional, una verdad espiritual. El que pierde su vida la salva, y el que guarda su vida la pierde. ¿Por qué? Porque el fruto, la entrega, el fruto, la dedicación hacia los demás manifiesta una realidad espiritual bendita en tu vida. Una nobleza que es fruto de la bendición de Dios en tu vida. De tal manera que ¿sabéis el principio de los árboles? Que un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da mal fruto. Y cuando tú das frutos de egoísmo, es que no hay un espíritu noble dentro de ti. Y cuando das frutos de nobleza, de servicio, de entrega a los demás, es que hay otra naturaleza que se ha manifestado en tu vida. Y de eso se trata, ¿verdad? De tener la naturaleza de Dios. Yo sé que tenemos que competir entre las dos, pero que vaya creciendo aquello que es de Dios en nosotros y menguando lo que es de nuestra propia carnalidad. Si pierdes tu vida, es decir, si gastas de ti, alcanzas la bendición. Si buscas, primero yo, pierdes la vida. El que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Bueno, termino con un texto en Esther, capítulo 10 y versículo 3. Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Y por qué Asuero llega a esa condición? Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Él no procuró su bienestar, sino que alcanzó esa posición porque procuró el bienestar de los demás. Qué ejemplo, ¿verdad? No anheló ese puesto, no buscó esa posición, sino que él estaba realmente preocupado por lo que iba a pasar con su pueblo. Y entonces
se puso en el mayor peligro. De hecho, Amán había levantado, en algunos textos hablan de la horca, en otros, hablan de una empalizada. El propósito de Amán era hacer de Mardoqueo un pincho moruno, traspasarle con un palo de arriba abajo. Eso era lo que quería hacer. Y eso es lo que se llevó a Amán. En las versiones más light, pues nos dicen una horca. Vale, está bien. Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Pero él se puso en peligro de muerte por salvar a su pueblo. Y a Esther le dijo lo mismo. Dice, mira, si tú te escaqueas, te va a llegar el mal. Porque alguien se enterará de que tú eres judía y te van a quitar de en medio. Pero si tú aprovechas la posición en la que estás para cumplir con el propósito de Dios para tu vida, la gracia y la salvación de Dios vendrá. Y Esther también se pone en peligro y va delante del rey Asuero sin ser llamada. Eso estaba penado con pena de muerte. Gracia o muerte. Y ella se expuso. Y bueno, si tengo que morir, que muera. Y venció. Tuvo bendición. Y Asuero, el segundo del rey, Mardoqueo, el segundo del rey Asuero, porque no estimó su propia vida como algo para guardar, porque se preocupó, procuró el bienestar de su pueblo y no el suyo propio. ¿Cómo estamos? Qué bueno que podamos decir, Señor, qué bien me cuidas y cuánto me quejo. Cuanto más me das, más me preocupo del detallito, ese final, que tal, no sé qué, que me incomoda. Hay quien piensa que la cruz de Jesús estaba acolchada, que los látigos eran de plástico, de goma, eran de hierro, le quitaron parte de la carne. Que la presión diabólica era solamente una burla, no, una opresión tremenda. Y sin embargo él puso el gozo delante y siguió diciendo, yo voy hasta el final, mirando el fruto de su sacrificio, gozándose de vernos ser transformados en personas dispuestas a servir a los demás. Y si esa es la actitud que hay en tu corazón. Yo la última vez que vine aquí también hice un llamado, ¿no? Pero qué bueno que puedas decir, yo quiero tener un espíritu noble, como pidió David, espíritu noble me sustente, para que yo pueda ser alguien dispuesto a entregar y no a pillar siempre para mí. Ni el ojo ni el estómago se sacian, como la sanguijuela, ¿verdad? Dame. Qué bueno que podamos decir, estoy completo en Cristo, yo quiero estar dispuesto a dar. Y si quieres ese espíritu, te invito a que te pongas de pie conmigo, para que podamos pedirle al Señor perdón por nuestro egoísmo y que nos dé la nobleza de espíritu para poder manifestar su gloria y que venga su reino en nosotros. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas aquí, que están dispuestos, Señor, a ser tratados por ti para poder ser instrumentos de gracia y de bendición, Señor. Queremos hoy levantar nuestros ojos para mirar a los demás, Señor, para mirar los campos, para mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y podamos traer gracia y bendición a nuestro alrededor. Úsanos como instrumentos de justicia, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.